en un escenario donde el crimen organizado trasciende fronteras, la cooperación internacional se convierte en una herramienta indispensable. Este panel que ustedes van a ver a continuación aborda la experiencia y los construyen estrategias que fortalecen la justicia y, por supuesto, también la justicia penal global y la lucha contra la impunidad. Este panel denominado Cooperación Multilateral, Equipos Conjuntos de Investigación para la Desarticulación de Redes Criminales, va a estar compuesto por los siguientes expertos. Honorable señor Servio Soto. Sergio Soto es abogado, contador y fiscal, con más de 20 años de experiencia en derecho penal, especializado en crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico y corrupción. También es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente del Ministerio Público de Chile. Lo acompañará también el honorable señor Raúl López Rodríguez. Raúl López es abogado con maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil, maestría en Derecho Penal y Análisis Criminal, doctorado en Ciencias Penales y docente universitario en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Ha ejercido como fiscal del Ministerio Público desde el año 2005 a la fecha en diferentes fiscalías, entre ellas Sección contra el Crimen Organizado y jefe encargado de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado. Actualmente es fiscal de distrito de Totonicapán en Guatemala. Es autor de libros sobre criminalística y ciencias forenses, crimen organizado, entre otros. Honorable señor Mauricio Vieira. Mauricio Vieira es profesor adjunto y director de la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz, con sede en Costa Rica. Es doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos y máster en Relaciones Internacionales con especialización en Estudios de Paz y Seguridad, diploma de especialización en Derecho Internacional y licenciado en Periodismo. Actualmente es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, investigador externo asociado del Laboratorio de Estudios sobre Conflictos y Violencias, adscrito a la Universidad del Estado de Ceará, en Brasil. Los acompañará la moderadora, la honorable señora Lorena Gordón. Lorena Gordón es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Acceso a la Información y Ministerio de Seguridad Pública. Actualmente se desempeña como fiscal adjunta en la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales. Los dejamos entonces con este panel de expertos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayan disfrutado de un excelente almuerzo. Para mí es un honor y es un privilegio dar continuidad a las actividades de este Congreso Internacional y presentar este panel titulado Cooperación Multilateral, Equipos Conjuntos de Investigación para la Desarticulación de Redes Criminales Transnacionales. Como hemos ido hablando durante todas estas sesiones y todos estos paneles, la delincuencia organizada evoluciona constantemente a un paso agigantado, encontrándonos siempre, desde el sector justicia, si se puede decir, un pequeño paso atrás.
La delincuencia organizada transnacional evoluciona tan rápido, incluso muy por delante de los marcos normativos institucionales, aprovechando precisamente los vacíos de la norma, aprovechando las dificultades tecnológicas, aprovechando incluso las tensiones políticas que puedan existir entre los diferentes estados y las limitaciones que muchas veces presenta la soberanía. En ese sentido, este es un espacio para reflexionar sobre la importancia de que nuestros sistemas de justicia puedan adaptarse a estos fenómenos tan cambiantes. Damos inicio entonces formalmente a este panel que iniciará, valga la redundancia, con un primer bloque general dirigido a los fiscales Sergio Soto y al fiscal Raúl López, para que nos expliquen brevemente cómo ha sido la evolución de la delincuencia organizada, tanto local como transnacional, en sus respectivos países, las nuevas modalidades, las dinámicas delictivas, y en este contexto, cuáles han sido los principales desafíos de las fiscalías para desarticular estas estructuras criminales que, como ya ha sido dicho, pues cada vez emplean métodos más sofisticados. Damos paso entonces al fiscal Sergio Soto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente agradecer por la invitación y agradecer por su presencia. Sé que esta hora es difícil después del almuerzo, viene un poco el sueño, así que trataremos de hacerlo un poquito más ameno. Con el objeto de poder relevar la necesidad de conocer la experiencia en materia de criminalidad, tanto local como internacional, me permito hacerle una pregunta respecto a un fenómeno que es muy usual en Chile, que dice relación con la encerrona. ¿Ustedes saben lo que es la encerrona? ¿Alguna vez han escuchado del delito de encerrona? Les doy una pista. Está relacionado con el robo violento de vehículos. En Chile, el día de hoy es la preocupación de mayor importancia en nuestro sistema, que en definitiva se traduce en el robo, que en definitiva se comete principalmente en la autopista urbana, y el modo operandi es directamente, mientras el vehículo se traslada, el vehículo que lo antecede derechamente se detiene y posteriormente los sujetos que se movilizan este vehículo abordan a la víctima, le roban el vehículo y luego huyen. Es tanto el nivel de este delito que se han creado programas para trabajar, para en definitiva tratar de disminuir estas cifras. De hecho, yo fui asignado a nivel de Santiago a cargo de este delito. Me hicieron 4 encerronas después de esa designación. De hecho, tuve que cambiarme de domicilio porque en definitiva el sector donde yo vivía era muy usual respecto a este tipo de hechos. Le adelanto, uno de los lugares más conflictivos de este ilícito son las autopistas cercanas al aeropuerto. Así que por favor tengan en consideración ese punto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en definitiva es un fenómeno que comenzó en la región metropolitana y luego se ha ido generalizando a los diversos sectores, a las diversas regiones de nuestro país, como asimismo existen otros fenómenos que han ido traspasando las fronteras de nuestro país. Como decía la profesora Vivian, tenemos que atrevernos a investigar en forma conjunta, aprovechar las experiencias provenientes de otros sistemas de enjuiciamiento penal y por lo mismo soslayar, traspasar la barrera del desconocimiento de la normativa externa y de una u otra manera también poder aprovechar las ventajas que tienen otros sistemas para poder, en definitiva, realizar una persecución más eficaz. Escuchaba al profesor don Mauricio, Chile tiene una criminalidad que está emergente. La verdad, por suerte, no tenemos los niveles de criminalidad que existen en otros lugares. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no aprender Chile de lo que se ha hecho o de lo que se ha investigado respecto del PCC, por ejemplo, como se ha adelantado? Lo mismo con estructuras criminales transnacionales, Tren de Aragua y sus distintas filiales.
Entonces, de una u otra manera, los ESI apuntan precisamente a aprovechar de las experiencias, buenas experiencias, también de los problemas que se han detectado, con el objeto de hacer un análisis un poco más importante respecto a problemáticas que pueden ser comunes en distintos países. Con el objeto de resaltar o relevar la importancia de los equipos de conjuntos de investigación, quiero hacer un pequeño historia de lo que es la criminalidad organizada, como apuntaba la pregunta, en nuestro país. Primero, hasta hace unos 10 años antes, las organizaciones criminales en nuestro país se caracterizaban por la especialidad. Existían grupos determinados que se dedicaban a los delitos de robo contra la propiedad, a algunos otros delitos vinculados a delitos financieros, delitos vinculados a robos de casa, de manera tal que era muy fácil identificar a las personas porque, en definitiva, en atención al delito que cometían, uno tenía un cierto grado de mercado o algún grado de sujetos de interés donde podía buscar estos imputados. Las organizaciones criminales estaban muy vinculadas a sectores territoriales o familiares. Así surgieron varios clanes familiares que en definitiva se apoderaban de territorios determinados, de manera tal que también era fácil su ubicación. Existía un antagonismo entre las distintas organizaciones criminales. De hecho, era muy mal visto entre sujetos dedicados a robos con intimidación, a robos violentos, que nosotros le llamamos choro, respecto de organizaciones dedicadas al narcotráfico. No se juntaban, de hecho, se peleaban constantemente y eran tratados de manera despectiva uno respecto de otro. Y por último, eran 99% con integrantes de carácter nacional. ¿Qué pasó de partir del 2016 en adelante? Comenzaron a surgir las organizaciones multinacionales y además multipropósito, que en definitiva, como su nombre lo dice, tenían multigiro. Ya no solamente se dedicaban por ejemplo, a los delitos de extorsión, sino que al delito de receptación, el delito de fraude informático, lo cual por sí mismo hacía mucho más difícil la posibilidad de identificar a estos grupos criminales. Comenzaron a surgir lo que nosotros llamamos en Chile los cónclaves delictuales, en los cuales agrupaciones que en principio eran antagonistas comenzaron a realizar trabajos conjuntos en base a su especialidad. Y por lo mismo podían alcanzar objetivos de mayor nivel o de mayor envergadura. Comenzaron a surgir en estas investigaciones utilización de armamento de gran calibre. Escuchaba al fiscal ayer, me parece, que hablaban de que se habían sustraído 14 o 16 fusiles en nuestro país. Eso es absolutamente extraño, utilización de este tipo de elementos, pero comenzaron a surgir al respecto. Y empezó lamentablemente, propio de la globalización, a tener el carácter de multinacional de estas organizaciones. Así comenzaron a surgir fenómenos que no conocíamos. El delito de gota a gota, los delitos propiamente de extorsión digital y principalmente la multinacionalidad y la multioperacionalidad generaba ciertos grados de impunidad en cuanto a la comisión de estos hechos. Y lamentablemente comenzó a surgir lo que es el día de hoy el principal problema para las investigaciones actuales de crimen organizado, el carácter no nacional de sus integrantes. ¿Qué ha acarreado eso al respecto el día de hoy? Que, por ejemplo, cuando primero se dificulta de sobremanera poder identificar a las personas, porque no tienen arraigo familiar, no tienen arraigos laborales, no tenemos redes delictuales respecto de ellos, son efectivamente NN. Segundo, cuando en definitiva logramos detenerlos, tenemos que dar fe de que esta persona es quien dice ser. Y por lo mismo puede ser un avesado delincuente
y para nosotros va a ser una persona primeriza. Y eso acarrea, respecto de la segregación penitenciaria, una serie de inconvenientes que en definitiva podríamos superarlos si existiera una colaboración mucho más fluida, mucho más directa respecto del perfilamiento de los sujetos que estamos investigando. Recordemos, o solamente le hago presente, que nosotros tuvimos detenidos a varios líderes del Tren de Aragua sin saber quiénes eran. Y eso es un problema, porque además, para nosotros, como no tienen antecedentes, en algunos casos medidas de relevancia como prisión preventiva no se decretan, y segundo, los mezclamos con personas de poco compromiso delictual que existen en nuestros establecimientos penales. Eso acarrea, por cierto, creación de organizaciones internas y por lo mismo en algún grado de especialización respecto de sujetos que no tenían un verdadero prontuario y que en definitiva al amparo de estos sujetos se originan estos inconvenientes. Y por lo mismo, el carácter no nacional de estas personas también ha originado problemas bastante importantes en entender la criminalidad transnacional. Les quiero contar un ejemplo que da cuenta de lo en pañales que está que estábamos nosotros como sistema de investigación penal respecto de organizaciones transnacionales. A mí, formo parte de lo que es el equipo ECO, que en definitiva se traduce en fiscales especializados en investigación de delitos de homicidio que ocurren en determinadas regiones. Y en ese contexto me tocó hacernos cargo de un delito que generó bastante connotación en nuestro país, que fue el hallazgo de una persona en el interior de una maleta, calcinada, y que además tenía 17 impactos balísticos y obviamente señales de tortura. Por cierto, muy grave este hecho, pero se logró establecer que la razón de este asesinato tuvo lugar en un contexto de trata de personas para fines de explotación sexual. Y la razón de este homicidio fue que el fallecido había generado una relación amorosa con una víctima de explotación sexual, no le dio aviso a los respectivos directores o jefes de esta organización y razón de ello lo mataron porque en definitiva estaba perdiendo tiempo y estaba perdiendo dinero esta organización con este amorío paralelo. ¿Qué surgió al respecto? Nosotros realizamos todas las diligencias correspondientes y resulta que en los antecedentes de investigación nos empezó a aparecer un sujeto que lo apodaban el llavero. Realizamos un sinnúmero de actividades de investigación, una serie de levantamientos antecedentes con el objeto de ubicar a esta persona. La verdad que estuvimos por mucho tiempo perdiendo tiempo con el objeto de ubicarlo. ¿Por qué? Porque luego que desistimos de poder identificar a esta persona, porque era nuestro sujeto clave de esta investigación, nos dimos cuenta que primero, esta organización operaba desde el extranjero, específicamente de Venezuela. Segundo, que el llavero no era un nombre, sino que era una función dentro de esta organización y que era un sujeto fungible y que en definitiva se le llamaba a quien coordinaba desde el extranjero con nuestros clientes chilenos la prostitución, incluida la de niños. De manera tal que ahí es donde yo dejo esta enseñanza. Todo el tiempo perdido o todo el tiempo que hubiésemos ganado si hubiésemos realizado una investigación conjunta con personas o con países, con sistemas que tienen experiencia en estas temáticas. Y es ahí donde en definitiva surge lo importante, como decía la doctora
de atrevernos a investigar en forma conjunta, de conocer las experiencias y de el flujo de información sea mucho más dinámica, mucho más directa, que son como es el día de hoy a través de los sistemas de tratados internacionales. En ese contexto, creemos nosotros que el camino para las organizaciones para investigar organizaciones transnacionales es abrir nuestros sistemas de persecución penal y abrirlos con el trabajo en paralelo y que en definitiva la información fluya de manera mucho más directa como la que tenemos hoy en día. Muchas gracias, fiscal. Me quedo con 2 puntos sumamente relevantes. Primero, lo que es la terminología que viene con el crimen organizado y que muchas veces lleva a los fiscales a tener que hacer todo un estudio previo para ver qué representa o qué significa, en el caso del fiscal Sergio, un llavero. Por otra parte, me quedo con la frase mucho tiempo perdiendo tiempo, que lo vamos a estar viendo en lo sucesivo cuando veamos todo lo que es la evolución de la cooperación penal internacional. Pasamos entonces la palabra al fiscal Raúl López. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Vamos a ir directo al punto, entendiendo ya el tema de lo cansado que es la tarde un poco. Y estamos hablando concretamente en el contexto de la cooperación internacional sobre los equipos conjuntos de investigación, llamados ESI, en inglés los HITS. Esos equipos conjuntos de investigación resulta ser una herramienta novedosa e indispensable actualmente para el combate, erradicación e investigación del crimen organizado. Ya habíamos mencionado que el crimen organizado evoluciona constantemente. Los delincuentes siempre buscan ir tratando de evadir la responsabilidad, buscan impunidad y de esa cuenta van evolucionando. En crímenes locales, por ejemplo, se vio casos de extorsión donde lo que se hizo por parte del Ministerio Público en coordinación con policía fue, bueno, está pidiendo dinero, hagamos una especie de negociación y digamos en qué punto va a llegar a recoger ese paquete y ahí lo agarramos. Y entonces cuando empezaron a caer, empezaron a buscar nuevas formas. Y entonces ya después ya no llegaban, solo daban el número de cuenta. Y cuando empezaron a caer los de las cuentas, ya no hubo transferencia ni depósito a través de cuentas. Ahora han evolucionado y ahora son transferencias internacionales. Ahora dan un número de cuenta a través del código bancario internacional y resulta que ahora recibe el dinero alguien de Sudáfrica. ¿Y qué hacemos en Guatemala con ese caso? Es complicadísimo, por eso necesitamos buscar formas de estar coordinados. Y una de esas herramientas importantes es los equipos conjuntos de investigación. Las modalidades del crimen son las que han evolucionado, son las que han cambiado. El crimen en su origen es similar. Por ejemplo, una estafa. Antes era engañar a la persona frente a frente. Ahora la engañan a través de los medios digitales, a través de la tecnología. Ya escuchábamos a la doctora de Puerto Rico, como nos contaba de casos de inteligencia artificial. Y precisamente ahora esas son las modalidades. El uso de las plataformas digitales, el uso de las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial y sobre todo de las comunicaciones
a través de las aplicaciones. Y ese trabajo se complica, sobre todo cuando son aplicaciones cuyas empresas están en Estados Unidos, porque hay comunicaciones encriptadas de punto a punto, porque cuando se pide esa información a esa empresa, dice, pues, este juez que me está ordenando esto es juez en Guatemala, pero aquí ese juez no es nadie. Entonces, no tengo por qué mandarte información. Aquí la cuarta enmienda, la causa probable y una serie de obstáculos que no permiten darle seguimiento como uno quisiera a esas investigaciones. Las herramientas técnicas para combatir el crimen organizado, entre ellas los métodos especiales de investigación, tampoco van a funcionar si no tenemos una coordinación internacional. No podemos, por ejemplo, implementar unas entregas vigiladas, que se refiere a poner en circulación mercadería ilícita y darle el seguimiento para ver cuáles son esas líneas de contacto, distribución y camino de esa mercancía ilícita para poder desarticular ese grupo criminal. No lo vamos a poder implementar si es transnacional sin haber hecho esa coordinación previa. Por eso es importante que empecemos a conocer qué son esos equipos conjuntos de investigación y finalmente cuáles son las guías que podemos aplicar. Hay una excelente guía que podemos encontrar que realizó la IAMP, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Tiene una guía de los equipos conjuntos de investigación que nos da todos los pasos y las circunstancias importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder implementar esos equipos conjuntos de investigación. ¿Qué es un equipo conjunto de investigación? Entonces es una herramienta en la cual se hace una coordinación internacional entre, sobre todo, ministerios públicos de distintos países cuando el delito es cometido en todo o en parte en varios países o se producen resultados o efectos en otro país. Y esos acuerdos que se llevan a cabo a través de los ESI tienen que tener bien determinado qué caso específico se va a investigar a través de esos equipos conjuntos, cuál va a ser la duración, cuáles van a ser los efectos, quiénes van a ser los equipos conformados en cada país y sobre todo cuál va a ser la modalidad de compartir la información, porque tiene que haber canales seguros para compartir esa información y esto puede coadyuvar para que los demás métodos, como las interceptaciones telefónicas, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas, puedan generar mejores resultados a nivel internacional. Por eso es importante iniciar en ese contexto para que sepamos de qué estamos hablando en este momento. Gracias. Muchas gracias. Se ha hablado brevemente de la importancia de los equipos conjuntos de investigación, pero me gustaría conocer un poco la experiencia que ustedes han tenido desde sus fiscalías con los mecanismos tradicionales de cooperación. ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, con las solicitudes de asistencia legal mutua y si ustedes consideran que estos mecanismos responden adecuadamente a las exigencias actuales del crimen organizado? Gracias. Sí, efectivamente, las cooperaciones tradicionales, asistencia legal mutua, son esenciales, son vitales para una investigación que tenga tintes de carácter transnacionales.
pero como bien lo señaló el fiscal, el crimen organizado al día de hoy es mucho más dinámico, mucho más rápido, y los sistemas tradicionales de cooperación en algunos casos tienen ciertos grados de burocracia que impide el traspaso de información mucho más fluida y mucho más directa como lo requiere la criminalidad el día de hoy. También lo adelantaron algunos expositores en la mañana respecto o cuando existen vacíos normativos en los distintos sistemas penales. En algunos casos existen algunas figuras y otras en definitiva no las contempla. Quizás en este caso la asistencia legal internacional, entre comillas, quedaría un poco al debe respecto de la exigencia el día de hoy. Quiero ponerle un ejemplo, quiero ponerle un caso que en definitiva, a mi juicio, permite apreciar la necesidad de mejorar los canales de comunicación en materia de crimen organizado transnacional. Hace un par de años atrás estábamos investigando en Chile una organización de carácter internacional, transnacional, que involucraba a ciudadanos de nacionalidad peruana que a través de un determinado puerto de Perú, del departamento de Moquegua, procedían a trasladar drogas en un buque de nacionalidad de bandera peruana, con la particularidad que el ocultamiento era en el casco de esta embarcación, y por lo mismo a esta diligencia se le denominó Operación Parásito. Venían enquistados este tipo de elementos. Se realizó el operativo correspondiente, se detuvieron a personas de nacionalidad chilena, colombiana, ecuatoriana y peruana. Nosotros teníamos absolutamente claridad que esto era liderado por un grupo de personas que estaba en el interior de un recinto penal desde Perú. Extrañamente, no tiene que haber pasado más de 3 años, todavía hablaban por teléfono, de manera tal que teníamos ese antecedente concreto. Pero apunto a la necesidad de mejorar nuestras comunicaciones internacionales con el objeto de atacar el crimen organizado. Luego de detener a estas personas, realizarse la investigación, la formalización, quedar en prisión preventiva, a través de uno de estos imputados, comenzó a surgir la inquietud, no más que la inquietud, surgió el antecedente que la persona de nacionalidad peruana que había sido detenida no era quien decía ser. Recordemos lo que yo le hablé del desafío de identificar a las personas no nacionales. Y la información que manejábamos en que este sujeto había huido desde Perú porque había matado a un exfiscal de Perú. Conforme a estos antecedentes, esta información fue entregada muy adentrada ya a la investigación judicializada. Más allá que en nuestro país existe lo que es el registro de huella de las personas imputadas, el envío de antecedentes a través de Interpol con el objeto de poder corroborar la identidad, etcétera, pero es un trámite que es absolutamente, que no tiene la rapidez muchas veces de la que necesitamos. En ese sentido, con este antecedente que por cierto tiene un grado de relevancia para saber a quién estábamos investigando, por cierto, tenemos un antecedente que habría atentado contra un funcionario de la Fiscalía del Perú. También podíamos tener algún grado de relevancia, saber el perfil de esta persona. Y comenzamos a hacer todos los requerimientos correspondientes. Ministerio de Relaciones Exteriores, con su par peruano, etc. Lamentablemente, la información nos llegó después del juicio. Y adivinen, efectivamente no era quien había sido que no era quien dijo haber sido, sino que efectivamente era un sujeto que había participado en el asesinato
de un exfiscal. Con esto quiero reflejar, bueno, y por cierto, todos los antecedentes vinculados al origen, a la planificación de estas internaciones de droga, que fueron varias a través de este buque, en definitiva no arribaron a un buen puerto, fueron en definitiva no consideradas o no levantadas una investigación en Perú, principalmente porque los canales de comunicación o de colaboración eran los tradicionales, que en definitiva funcionan bien cuando estamos hablando de órdenes de detención, de extradición, pero cuando se requiere informaciones de carácter más operativas, en definitiva tienen estos déficits. En ese sentido, vuelvo a las primeras palabras, la necesidad de poder trabajar en esta línea o con esta orientación respecto de los ESI a nivel de los países que lamentablemente sufrimos la criminalidad transnacional. Muchas gracias, fiscal Raúl. Tenemos que tomar en cuenta que la constitución de los ESI, equipos conjuntos de investigación, conlleva varios desafíos. Y uno de los desafíos más importantes es relacionado a la confianza, porque lo que nos falta a los fiscales es confianza. ¿Pero por qué? Porque ya hemos sido engañados, por eso ya no confiamos, ¿verdad? Y es que les voy a contar un caso de la confianza. Estábamos investigando un secuestro y luego rastreamos el celular de la víctima y descubrimos quién lo tenía. Y la víctima no aparecía y ya se había pagado el rescate por parte de la familia. Y entonces la persona que tenía el teléfono quiso ser colaboradora eficaz, porque ya con las manos en la masa, pues ni modo. Y entonces me dice, es que la víctima la tuvieron en cautiverio en la subestación de policía. Imagínense ustedes, uno confiando en ellos. Luego le digo yo a mis compañeros, bueno, hagamos una reunión para ver qué dicen estos descarados. Y cuando empezamos a despistar al enemigo y les dimos informaciones que no eran, para que ellos pensaran que no sabíamos ni por dónde iba la cosa, me dice el jefe de la estación, no se preocupe. Bueno, porque yo le dije, mire, yo necesito que usted haga todo lo que esté a su alcance para conseguir a esta muchacha. ¿Y qué me dice? Tenga usted la plena confianza de que así será, jefe. Y entonces ya eso nos quedó a nosotros como chiste sarcástico ahí en la fiscalía. Cuando ya se le pedía algo a alguien, solo le decíamos, tenga usted la plena confianza de que así será, jefe. Y entonces, esa confianza no se puede exigir, esa confianza se gana, pero ¿cómo hacemos entonces para tener confianza entre ministerios públicos? Por eso debe haber un canal que sea un canal oficial, confiable, y esto se está dando ya a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Solo que sí necesitamos como tener más acercamiento. Uno de esas formas serían, por ejemplo, tener capacitaciones, tener encuentros entre fiscales para que nos conozcamos al menos
Y creo que eventos como este funcionan porque yo ya tengo aquí varios amigos. Y entonces ya sí tenemos una cooperación internacional, ya sabemos con quién contactar. Pero eso es fundamental, es uno de los desafíos, generar la confianza. Otro de los desafíos importantes es hacer el tema de la reciprocidad. ¿Y cómo está el tema de la reciprocidad? Por ejemplo, si hablamos de la normativa, en Guatemala solo existe un artículo que habla de equipos conjuntos en la ley contra la narcoactividad. De ahí no hay más. Entonces nos basamos en Guatemala para un equipo conjunto de investigación como base la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esa Convención de Palermo tiene un artículo, el artículo 19, que habla de la posibilidad de generar esa coordinación internacional. Y como nuestra ley contra la delincuencia organizada se deriva precisamente de esa convención, pues ahí nosotros podemos utilizar esa fundamentación para crear estos equipos. Entonces la reflexión es: generemos confianza, generemos reciprocidad y generemos los mecanismos que sean prácticos para que podamos empezar a coordinar mejor. Muchas gracias, fiscal. Lo que acaba de suceder nos da paso directo al segundo bloque. Hemos conversado un poco las experiencias de los fiscales en cuanto a la evolución de la delincuencia organizada en sus países, los principales desafíos de sus fiscalías, cómo ellos perciben la cooperación, los mecanismos tradicionales de cooperación. Y me resulta de mucho interés porque a lo largo de esta jornada, diferentes fiscales en diferentes espacios, diferentes paneles han podido conversar y compartir sus historias, han mencionado cómo la cooperación a través de la asistencia en ocasiones ha sido efectiva y han compartido al mismo tiempo cómo en otras ocasiones han demorado las respuestas y no han podido resolver un aspecto de su proceso penal, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, pues resulta claro que cada uno de estos mecanismos de cooperación formal tienen un proceso de evolución. Existió un tiempo en que, por ejemplo, solamente la extradición era el mecanismo de cooperación internacional operativo, sin embargo, luego salió la asistencia legal mutua, luego mecanismos de cooperación interinstitucional y ahora estamos adentrándonos, por lo menos en la región, con todo el tema de los equipos conjuntos de investigación, que en definitiva en otros continentes pues ya es plenamente operativo. Entonces, a partir de estas experiencias, resulta claro pues, que los mecanismos tradicionales de cooperación son fundamentales, sin embargo, en casos complejos o casos con nexos, pues muchas veces resultan ineficientes. En ese escenario, pues debemos de reflexionar un poco sobre la evolución de la cooperación penal internacional desde una mirada académica. Y en ese sentido, pues le damos paso a el doctor Mauricio Viera, quien presentará su estudio titulado La Conferencia de las Partes sobre la UNTOC, un análisis sobre la evolución de la cooperación internacional y la asistencia técnica en la agenda multilateral para el combate contra la delincuencia organizada transnacional. Gracias, Lorena. Buenas tardes a todos y a todas. Lorena, si me permite, como 2-3 minutos, volver al bloque 1, solo para traer una información de una investigación que realicé en el contexto de Costa Rica sobre desarticulación de grupos criminales. Perfecto. Yo hice un análisis de 14 años de datos publicado por el ICD, Instituto Costarricense de Drogas, de 2010 a 2023, y los datos me decían que la desarticulación de grupos criminales realizada por la Policía de Control de Drogas estaba dividido en 3 grupos.
grupos locales, narcofamilias e internacionales. A pesar de tener esta clasificación de los grupos criminales, no tenía una definición, no presentaba una definición de lo que era en realidad desarticulación. Entonces, en algunas de las investigaciones y entrevistas también con algunos expertos, creo que es importante entender qué es desarticulación para no hacer una confusión con un justo allanamiento. Entonces, desarticular implica que la red criminal o el grupo criminal deje de existir. Entonces, y los números, cuando los analicé, son muy alarmantes. De 2010 a 2023 solamente fueron desarticulados más de 1.800 grupos criminales bajo estas tres categorías. Y sería más o menos un dato de como 110, 105, ahí para los buenos de matemática de este momento, por año. Entonces, eso nos hace pensar, si se desarticula un número tan alto por año y vuelve a desarticular, entonces la desarticulación que se presenta debe de ser cuestionada para ser mejor analizada. Entonces creo que lo importante es las instituciones que producen los datos puedan también analizar los datos y tener una mejor metodología para recolectar estos datos que producen. Entonces, creo que ahí es parte de reconocer también las capacidades institucionales en esta materia de desarticulación de grupos criminales. Y en este sentido, desde la Universidad para la Paz, publicamos en 2022 un libro que el título es Economías criminales, enfoques multidimensionales. Como les comenté en el panel anterior, buscamos tener una incidencia política. Entonces, para el lanzamiento de este libro, hicimos la invitación para otros sectores de la academia, sector privado, sociedad civil, para que pudieran participar de una ronda de discusiones y hablar sobre los desafíos que existen en materia de cooperación internacional y asistencia técnica en el contexto de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Usamos este resultado de las discusiones para llevar a la conferencia de las partes de UNTOC, la 12ª edición en el mismo año. Y el resultado que tuvimos de esta ronda fue, para la cooperación internacional, depende de requisitos basados en la confianza, como se mencionó aquí, y es algo que se replica para cualquier tema que se aborde cooperación internacional, y los valores éticos, también que se mencionó en el panel anterior. Es necesario centrarse en las demandas y capacidades institucionales y se acordó que la cooperación internacional se dirige a los niveles macro y micro. Sobre la asistencia técnica, es que no existe un modelo para la implementación de la asistencia técnica, depende del análisis de los datos que generan las instituciones estatales, eso también es un reflejo de sus capacidades, y también de las mediciones de control interno y la evaluación y externa, tener como un diagnóstico. Y un punto importante es, no se puede conceber la implementación o el inicio de una cooperación internacional sin que promueva la asistencia técnica. Uno fortalece el otro, son co-constitutivos. Así llegamos a la conclusión en esta ronda de negociación. Después que presentamos este resultado, seguimos hablando también sobre el tema de economías criminales y volvimos a analizar el tema de cooperación internacional y asistencia técnica en el contexto de la UNTOC, y lo que hice para la siguiente publicación, que ahí está también un nuevo aporte sobre las economías criminales, fue analizar todos los documentos, que eran como solamente 24, 7 decisiones y resoluciones de las 12 ediciones de la Conferencia de las Partes, para ver qué aspectos están hablando Naciones Unidas desde cooperación internacional y asistencia técnica a partir de los grupos de expertos que abordan y trabajan con este tema. Me concentré solamente en la convención, no analicé los 3 protocolos y exactamente el resultado, para ser muy breve aquí con relación al tiempo,
Lo que se identifica en estas 12 conferencias de la cooperación internacional es superar las dificultades que han surgido en la aplicación de la Convención. Claro que cooperación internacional, la mitigación de la criminalidad organizada responde a una demanda de la Convención, pero también es parte del fortalecimiento del Estado. Tiene un enfoque para la asistencia jurídica recíproca. Se aborda también cuáles son los impedimentos de las capacidades estatales para la promoción de la Convención. Hay un enfoque a lo largo de los años, se identifica para la extradición, asistencia judicial recíproca y decomiso. El uso de las nuevas formas de tecnología surge también como un tema importante para el fomento de la cooperación internacional. El ampliar el espectro de bases jurídicas trae un enfoque también para el trabajo de cooperación internacional en las zonas fronterizas, el papel de la tecnología, confianza y los mecanismos de alerta temprana, prevenir conflictos de competencia. Creo que también es otro tema que es importante establecer. Y con relación a asistencia técnica, vuelvo al punto, análisis de las necesidades institucionales, la capacitación, tanto que se menciona aquí, es un punto también que se refleja en este abordaje de la asistencia técnica. La preferencia en un idioma acordado con el Estado beneficiario. Entonces, yo sé que aquí es el principal idioma, es el español, pero también se mencionó casos en que existen lavado de dinero que se conecta con países africanos o países de otro idioma. Entonces, también cómo establecer esta cooperación desde que existe una barrera lingüística. Eso es un punto importante y debe de ser considerado. Y la necesidad de un enfoque asociativo, no fragmentar lo que ya está fragmentado, sino que fortalecer. Y también es tener un abordaje para recopilar datos cuantitativos y cualitativos para que pueda medir el trabajo que se hace, al mismo tiempo alimentar esta capacidad del Estado. Entonces, en resumen, las 12 conferencias y el análisis de los documentos presentan este resultado. Muchas gracias, doctor. Quisiera ampliar un poco acerca de lo que comentaba sobre la evolución de la cooperación internacional, considerando su estudio y que los equipos conjuntos de investigación han sido incorporados de manera progresiva en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De hecho, las 3 principales convenciones de Naciones Unidas, Viena, Mérida y Palermo, así como convenios internacionales, el Convenio de Viña del Mar, el Marco del Mercosur para los equipos conjuntos de investigación, entre otros. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios que aportan los equipos conjuntos de investigación frente a los métodos tradicionales de cooperación? Y desde su perspectiva académica, ¿podría explicarnos qué diferencia un equipo conjunto de investigación de otras modalidades de colaboración como las investigaciones conjuntas paralelas o los grupos mixtos de investigación? Equipos conjuntos de investigación se necesita de un acuerdo para establecer como el tiempo, responsabilidades y evitar como la duplicidad de estos trabajos. El grupo mixto ya es más estable en el tiempo y generalmente es como enfocado en el delito, como trata de personas. Y el paralelo, ya dice, cada estado hace su investigación, pero comparte las informaciones. Creo que los beneficios del equipo conjunto de investigación es disminuir, o en la literatura dice un poco de eso, disminuir la burocracia, pero yo creo que es hacer un buen uso de la burocracia. Es exactamente establecer estos parámetros para definir nuevas responsabilidades y reglas para mejorar la agilidad del trabajo del equipo de investigación. También se menciona la optimización de los recursos y también lo más importante que creo que aquí lo que no podemos olvidar es pensar en cómo que se establece la cooperación internacional, pero también proteger a quien está trabajando para fomentar la cooperación internacional en el sentido de proteger, tener políticas de seguridad para los fiscales, para los jueces, para los policías. Creo que eso es muy importante también establecer como parte del acuerdo. Básicamente eso. Muchas gracias.
Una última pregunta, doctor Viera. A su juicio, ¿cuál es la relevancia de los equipos conjuntos de investigación para el futuro de las investigaciones de alta complejidad en nuestra región? Creo que es identificar lecciones aprendidas y que pueda ser replicado. Creo que esta es una oportunidad porque en realidad, y investigando un poco sobre los equipos conjuntos de investigación, se habla mucho como un cambio de paradigma, pero en realidad creo que viene para revitalizar o mejorar el concepto que entendemos de cooperación internacional. Es dentro del marco de cooperación internacional en que ahí están estas otras herramientas. Y creo que lo más importante es identificar qué lecciones aprendidas puede brindar y cómo que se puede replicar para otros contextos. Claro, respetando, no es un modelo que se aplica de manera así, general, pero respetando las especificidades y contextos de cada país. Bien, muchas gracias. Quisiera abrir la coyuntura brevemente a los fiscales Sergio Soto y Raúl López, a ver si tienen algún comentario, algo que quisieran añadir en este punto. Muy sucintamente en aras del tiempo, tal cual como dice el profesor don Mauricio, aprenderle de las lecciones y las experiencias que han tenido lugar en otros sistemas de investigación penal es la clave. También, como se dijo en la mañana, aprender, atrevernos a aprender de sistemas distintos y el trabajo de manera conjunta. Nosotros en Chile hemos tenido distintas experiencias al respecto. En algunos, por cierto, hemos tenido importantes resultados del punto de vista de judicialización en base a antecedentes que han surgido a través de esto muy recientemente y en base obviamente a la confidencialidad que en definitiva ampara a este tipo de instrumentos, hemos logrado principalmente dirigirnos a los aspectos patrimoniales vinculados a un delito precisamente a través del surgimiento y a través de la entrega de información relacionadas con delitos que se articulan fuera de nuestro territorio, se ejecutan en nuestro territorio y los beneficios se trasladan a otros sectores. Creo que es importante aprender de esas líneas y obviamente fomentar estos equipos. Bien, muchas gracias. Por un tema de honrar el tiempo que nos ocupa, vamos a dar por finalizado este panel. Sin embargo, quedan reflexiones profundas en relación a los beneficios de los equipos conjuntos de investigación que implican no solamente un tema de confianza, sino que también nos permite evitar multiplicidad de solicitudes de asistencia legal mutua, que usualmente es a lo que estamos acostumbrados en cada uno de los procesos, porque en su defecto pues, nos permite la compartición inmediata y directa de la información entre los miembros de los equipos conjuntos de investigación. Estas reflexiones pues, esperamos que puedan ser de provecho de cada uno de los presentes y definitivamente lo más importante de los equipos conjuntos de investigación son las buenas prácticas que los países van dejando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y gracias por su experiencia también.